Hemi Goodwin Burke nació el 23 de septiembre de 2013, hijo de Shane Burke y Carrie Ann Goodwin en Proserpine, Queensland, Australia. Tenía una hermana mayor llamada Tewara, a quien adoraba. Los dos siempre estaban juntos. A Hemi también le decían cariñosamente H-Bomb. Lo describían como un niño alegre, sonriente y compasivo. Hemi aprendía rápido y a los 6 meses ya tomaba clases de natación, actividad que le fascinaba y con la que estaba obsesionado. El pequeño Hemi ya caminaba a los 8 meses. En marzo de 2015, cuando Hemi tenía 18 meses, sus padres debían viajar desde su hogar en Maramba, ciudad minera de carbón en Queensland, hasta Brisbane. El viaje era de unos 1000 kilómetros, pero debían ir porque Carrie Ann necesitaba ver a un médico por una lesión reciente en la espalda. Ella se lesionó la espalda en el trabajo y el neurocirujano que necesitaba estaba en Brisbane. Shane y Carrie Ann iban a viajar con los dos niños originalmente, pero al acercarse el viaje, su auto falló y tuvieron que pedir una camioneta con solo 2 asientos, sin espacio para los niños. Desafortunadamente, en vez de ir toda la familia, dejaron a los niños atrás. Iban a dejar el cuidado de Hemi y su hermana a un hombre llamado Mateo Irlanda. Mateo Irlanda conocía a Shane desde hacía aproximadamente una década. Shane y Mateo trabajaron juntos en las minas de carbón por años y últimamente Mateo hacía pequeños trabajos en casa de Shane. Para él ya eran grandes amigos entonces. Mateo siempre fue confiable y responsable, sin antecedentes penales, así que todo parecía en orden. El 24 de marzo de 2015, cuando Carrie, Anna y Shane fueron a Brisbane, Mateo cuidó a los niños en la casa familiar. Cuando Mateo llegó, la pareja habló brevemente con él y le dijeron que no había alcohol en la casa. Aunque no estoy completamente segura de por qué le dijeron específicamente que no había alcohol si él había tenido un problema con el alcohol en el pasado, no estoy segura, esa es mi suposición. De cualquier manera, Karina y Shane se sentían confiados de que sus hijos estarían en buenas manos con su amigo Mateo. Más tarde, tras llegar a Brisbane y la cita médica de Karina, llamaron a Mateo para preguntar cómo iban las cosas. Mateo respondió que todo estaba bien. La pareja pensaba irse y volver al día siguiente, así que tras hablar con Mateo, Karina y Shane se fueron a dormir. Pero la pareja fue despertada unas horas después por varias llamadas perdidas de los abuelos de Hemi. Cuando les devolvieron la llamada, los abuelos les dijeron a la pareja que necesitaban regresar a casa de inmediato y al hospital porque Hemi había sido llevada allí y que debían llamar a la policía. Carrie Ann y Shane, quienes estaban asustados y confundidos, volaron de inmediato de regreso a casa y fueron al hospital de Townsville, donde su pequeño hijo estaba con soporte vital. Él se encontraba en estado crítico. Hemi fue llevado al hospital Maramba, pero por su grave estado lo trasladaron en avión al hospital de Townsville. Cuando los padres de Hemi llegaron al hospital, les informaron que su hijo tenía el vaso roto, una costilla fracturada y el tronco encefálico seccionado. También estaba cubierto de moretones y más tarde se determinó que tenía 75 moretones en total, 75 en su pequeño cuerpecito. Las lesiones de Hemi eran tan graves que fue declarado con muerte cerebral y les dijeron a sus padres que no había ninguna posibilidad de que se recuperara. Los doctores dijeron a Carrie, Ann y Shane que la lesión en el tronco encefálico de Hemi significaba que ya había muerto en casa y que ahora las máquinas solo lo mantenían con vida. El 26 de marzo de 2015, Hemi, de 18 meses, fue desconectado del soporte vital y declarado muerto. Shane diría, se notaba que ya se había ido al entrar porque murió en el baño. Cuando su tronco encefálico fue seccionado, esa fue la fuerza que le impactó lo suficiente como para cortar su tronco encefálico. El conductor de la ambulancia que llevó a Hemi al hospital también avisó a la policía, sospechando que Mateo fue responsable. Tras escuchar esto, la policía llamó a Mateo y le pidió reunirse en la casa familiar para dar su versión sobre lo ocurrido a Hemi.
Mientras estaba allí, Mateo mostró a los investigadores dónde le dio RCP a Hemi, y cuando le pidieron indicar el cuarto de Hemi, lo hizo. Y notó que la cuna de Hemi estaba cubierta de sangre y heces. Dijo que la sangre también continuaba en el piso. En ese momento el investigador supo que algo no estaba bien aquí. Supo que esto no era un accidente. Mientras estaban allí, la policía recibió una versión preliminar de Matthew Ireland, el niñero de Hemi. Las primeras versiones de los hechos eran mentiras e inventos. Al final, dio 4 versiones diferentes en total. Matthew dijo a la policía que Hemi tuvo una convulsión. Después cambió la versión y dijo que su hermana había lastimado al niño y lo golpeó con una silla, otra vez culpando a los niños. Tras que los detectives notaron varias inconsistencias en la historia de Matthew, él confesó lo que realmente sucedió con Hemi. Matthew le dijo a la policía que Hemi se había golpeado la cabeza contra el costado de la bañera cuando él le jaló violentamente la pierna y lo hizo caer. En realidad, Matthew había golpeado al indefenso niño durante un periodo de 2 horas, aunque más tarde en la corte, Matthew diría que fue durante un periodo de 10 horas. De cualquier manera, este pequeño niño sufrió enormemente. Casi al salir Carrie, Ann y Shane el 24 de marzo y dejar a Matthew con los niños, él los encerró en la casa y fue a comprar alcohol. Cuando regresó, se sentó afuera del departamento bebiendo y cada vez que volvía a entrar, le aplicaba otra forma de violencia al pequeño Hemi. Ya fuera pateándolo como si fuera un balón de fútbol, levantándolo por el cuello, aplastándolo como una lata de refresco o empujándolo con fuerza en su cuna. Cada vez que regresaba a la casa, hacía más cosas. Después dijo que perdió el control. El cuerpo del pequeño tenía 75 moretones por ser pateado y golpeado varias veces. La policía acusó primero a Mateo Irlanda de tortura y lesiones graves, pero al retirarle el soporte vital a Hemi, lo acusaron de asesinato. Tras la muerte de Jamie, sus padres se culparon por permitir que un depredador entrara en su hogar, que debía ser el refugio seguro de Jamie. Carrie Ann diría públicamente: "Lo siento mucho, Jamie, lo siento mucho". La pareja había confiado en Mateo Irlanda, creían que el hombre era su amigo y él le había hecho esto a su hijo, y no podían entender por qué. La noche que Jamie fue herida, Carrie, Ann y Shane llamaron a Mateo cerca de las 6:30 p.m. Como dije antes, en ese momento él dijo que todo estaba bien. Si las cosas se le estaban saliendo de control, en ese momento pudo habérselo dicho a ellas, pero no lo hizo, porque simplemente es un pedazo de mierda violento. La mamá de Hemi, Carrie Ann, cree que una vez que Matthew empezó a golpear a su pequeño, simplemente no pudo detenerse. Mientras el caso de Hemi aún esperaba su día en la Corte Suprema, les dijeron a sus padres que Matthew Ireland quería declararse culpable de homicidio involuntario. Ellos esperaban que él se declarara culpable o fuera a juicio por asesinato porque eso era de lo que lo habían acusado. Tras la muerte de Hemi, sus padres rechazaron la reducción de cargos contra Matthew y lo expresaron al tribunal. Prefirieron llevar el caso a juicio. Pero sin importar lo que dijeran los padres, cuyo hijo acababa de ser asesinado, el tribunal decidió seguir adelante y reducir los cargos contra Matthew Irlanda solo a homicidio involuntario. Ahora, la sentencia máxima por homicidio involuntario es de solo 10 años, pero el tribunal le dijo a la pareja que sería difícil probar su intención. Así que, el día que iba a comenzar el juicio de Matthew Irlanda, él se declaró culpable de homicidio involuntario, y como ya mencioné, la sentencia máxima es de 10 años, y sería elegible para libertad condicional después de solo 4. En junio de 2017, Matthew fue sentenciado por asesinar a Hemi, pero solo recibió 8 años y medio de prisión. Él permaneció sentado llorando en el banquillo mientras escuchaba la sentencia y reflexionaba. Lamento por los padres de Hemi, aunque ahora no signifique nada.
Además, Matthew estuvo en la cárcel desde el terrible ataque al niño. Ya había cumplido 2 años, por lo que sería elegible para libertad condicional en marzo de 2019. Cuando Matthew recibió su sentencia por parte del juez, la familia de Hemi estalló. Ya estaban furiosos porque Matthew ni siquiera había sido juzgado por asesinato, sino por homicidio involuntario. Uno de ellos gritó: «¡Eres un maldito asesino! ¡Deberías avergonzarte!». Fallaste a Amy permitiendo una declaración anticipada y luego buscando una sentencia leve. Hoy el juez no solo le falló a Amy, también le está fallando al pueblo australiano. Este criminal despiadado será elegible para libertad condicional en solo, creo que son 17 meses. La gente buena y decente de Australia estará de acuerdo en que esto no es justicia. Constantemente se nos ha negado información y nuestros pensamientos, opiniones y súplicas han caído en oídos sordos. Sin embargo, no nos detendrá y continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que este delincuente violento no tenga la oportunidad de hacer esto de nuevo. Además de esta gran injusticia, la familia de Jamie planeaba usar camisetas con su rostro. Para la sentencia de Mateo, sin embargo, el juez Duncan McMeekin les dijo que no las usaran porque no quería una protesta silenciosa en la corte. Como diría la madre de Jamie, Carrie Ann, tenemos que sentarnos ahí y mirar la cara del asesino, pero él no puede mirar la cara de su víctima. No parece justo que no permitieran camisetas en el tribunal mientras Mateo Irlanda era escoltado a prisión. Varias personas en la galería abrieron sus chaquetas mostrando camisetas encendidas. Justicia para Hemi. Los padres de Jamie no fueron informados ni pudieron defender a su hijo durante el juicio. Fueron censurados en sus declaraciones y se les ocultó información sobre el juicio de Mateo Irlanda. Después de la sentencia de Mateo Irlanda, la familia de Hemi inició una petición dirigida a la fiscal general de Queensland y también intentaron apelar la sentencia de Mateo. Sin embargo, no tuvieron éxito en su apelación. Y la declaración de culpabilidad de Mateo por homicidio involuntario, que evitó que el caso fuera a juicio, también significó que los padres de Hemi no descubrirían exactamente qué le sucedió a su pequeño en ese día devastador. Ahora la hermana mayor de Jamie estuvo presente cuando él fue atacado. Ella lo vio todo. Y después, su madre tenía que consolarla en medio de la noche, porque se despertaba gritando por terribles pesadillas. Ahora, a mitad de su sentencia, Mateo se declararía culpable de asalto con lesiones. Él había golpeado en la cabeza a una niña de 3 años el mismo mes que atacó a Hemi. Creo que la niña de 3 años era la hermana mayor de Hemi, pero no estoy segura porque no lo especifica. Esta declaración de culpabilidad solo le sumó 6 meses a Mateo, aunque la fiscalía pidió 18 al sentenciarlo por su crimen. La niña de 6 años atacada por Mateo leyó en voz alta su declaración de impacto, diciendo que temía que el hombre malo regresara por ella. Ella continuó diciendo: «¿Por qué me pegaste? Yo soy pequeña y tú eres un hombre grande, fuerte y valiente». La abogada de Mateo afirmó que a él le habían diagnosticado trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia limítrofe y trastorno bipolar. La abogada de Mateo informó al tribunal que su cliente estaba bajo custodia protectora tras ser atacado 4 veces en prisión. Eso se llama justicia carcelaria, la única forma real de justicia a veces. En marzo de 2019, llegó demasiado pronto, ya que los padres de Hemi, Shane y Carrie Ann estaban luchando para mantener al asesino de su hijo, Mateo Irlanda, tras las rejas. Al ser elegible para libertad condicional, se creó una petición en Change.org afirmando que era un tema de seguridad pública. No podemos permitir que este asesino de niños condenado entre a nuestra comunidad y ponga en peligro a otro niño. Miles de personas apoyaron a los padres de Hemi en esto. Estaban indignados por la débil excusa de sentencia que le habían dado a Mateo.
Carrie Ann, angustiada, calificó como una vergüenza la fecha de libertad condicional de Mateo y pidió a la junta que no lo liberaran. Carrie Ann diría, él quiere salir y vivir, y eso duele mucho. Este tipo cree que puede matar a Jamie y después de 4 años salir y vivir feliz. No me parece justo. La pareja, tras la trágica muerte de su hijo, defiende sentencias más largas por violencia infantil y pide a la Junta de Libertad Condicional que escuche a las familias de víctimas. Los padres de Jamie se preguntaban cómo la Junta de Libertad Condicional podía siquiera considerar a este asesino de bebés como rehabilitado, y cómo es que la vida de Jamie solo valía 4 años en ese momento. Tal vez sus esfuerzos funcionaron, pues en 2019 negaron la libertad condicional de Mateo Irlanda. Desafortunadamente, él sería liberado solo unos años después, en septiembre de 2023. Curiosamente, lo liberaron un día antes de que Emmy cumpliera 10 años. Lynn Burke, de 63 años y abuela de Emmy, llamó a Matthew Ireland cuando salía del centro correccional Wallstone. Gritó su nombre y él la miró. Ella gritó, «Tú eres libre hoy y nosotros seguimos con cadena perpetua». Y Matthew respondió, «Tú no sabes cómo es estar ahí adentro». «Ah, sí, pero ¿no sigues vivo?» La familia de Emmy se mantuvo fuerte y encendió 10 velas en un pastel para él, cantándole las mañanitas en su memoria. Después de años exigiendo penas más duras para asesinos de niños en Queensland, Carrie Ann Shane vio aprobarse una nueva ley que lo abordaba. Con la nueva ley, los asesinos convictos por indiferencia recibirán cadena perpetua o sentencia indefinida y solo podrán pedir libertad condicional tras 20 años. Ahora, ¿lucharon tan duro por un cambio en la ley? En memoria de Jamie, Carrie Ann y Shane ahora viven con su hija de 11 años en el extremo norte de Queensland. Fueron a un pueblo donde nadie los conoce para seguir con sus vidas. El funeral de Jamie Godwin Burke fue el 8 de mayo de 2015 en la iglesia anglicana de San Lucas, Prince Edward Drive, Brownsville. Luego lo enterraron en el cementerio Mount Bassett en Mackay, Queensland. Gracias por escuchar la historia de Jamie hoy. No considero esto justicia. Claro, tuvo que cumplir 4 años, solo 4 años, por la vida de nuestro hijo, un niño inocente, y además lo hizo de una manera tan cruel e intencional. Me entristece por la familia de Jamie, que probablemente nunca tendrá paz al no obtener justicia para su pequeño. Y el hombre que le hizo esto ahora está de nuevo en las calles. No hay ninguna mascota ahí. Sé que eso es lo que dije, pero ella dijo que eso era en lo que él estaba durmiendo. Pero todos son así. No quería manipularlo. No. Aún no lo he tocado, pero lo encontraron boca abajo en esa esquina. Charlie Cronmiller nació el 26 de septiembre de 2020 en Atlanta, Georgia. Fue el primer hijo de Stephanie y Eric Cronmiller. Tenía mejillas grandes, adorables y hermosos ojos azules. A los 4 meses, Charlie ya reía a carcajadas contagiosas. Siempre estaba lleno de sonrisas y abrazos. Estefanía sabía que tendría que regresar al trabajo cuando Charlie tuviera pocos meses, por lo que junto a su esposo investigaron y consideraron varias guarderías cercanas. Al final, lo inscribieron en la guardería Pequeño Cariño, al final de su calle. La guardería Pequeño Cariño, ubicada en el sótano de una casa en Leisure Lane, Dunwoody, Georgia, era dirigida por Amanda Hickey. Ahora, Amanda había estado dirigiendo esta guardería en su casa durante 10 años y era una miembro muy respetada de la comunidad. Por eso Stephanie y su esposo eligieron esa guardería para Charlie. Charlie había estado yendo a Pequeños Amorcitos por aproximadamente un mes para febrero de 2021.
Y en la mañana del 3 de febrero, Stephanie le daría un beso de despedida en la mejilla gordita a Charlie y su esposo Eric lo llevaría a la guardería. Pero más tarde ese día, Amanda Hickey, la dueña de la guardería, llamaría al 911 para decir que un niño a su cuidado no respondía. Ese niño era Charlie. Lo hallaron boca abajo, cubierto de vómito y sin respirar. Al llegar, los primeros respondedores le dieron RCP para salvar la vida de Charlie. Al saber que su hijo no respiraba, Stephanie corrió a la casa de Amanda y subió a la ambulancia para acompañar a Charlie al hospital. Que ella suba a la ambulancia con ellos. Viaje escocés, señora, suba a la ambulancia ahora mismo, ya están por salir. Ella es la mamá. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Charlie fue declarado muerto tras ser llevado al Children's Healthcare de Atlanta. El 5 de febrero, Amanda Hickey fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado y 2 cargos de crueldad hacia menores en segundo grado. ¿Por qué no te das la vuelta y me enfrentas si cambio mi espalda? Estás arrestada. ¿Quieres hablar conmigo? Podemos volver al departamento de policía y hablar, o irás directo a la cárcel del condado. Sí. Si quieres hablar conmigo. Sí. Bien, regresaremos, hablaremos en la sala de entrevistas y luego irás a la cárcel. ¿De acuerdo? ¿Puedo decirle a alguien en la muerte mi destino? ¿Quién está ahí adentro? ¿Mi hija? Sí, déjame llamarla para que baje a la puerta. ¿Segura? ¿Cómo se llama Natalie? Natalie. Señorita Natalie. ¿Puede venir aquí por otra, por favor? Rama va a ir con nosotros, ¿de acuerdo? Por ahora va a ir a la central, quiere hablar. Luego la llevarán a la cárcel del condado de DeKalb. Ahí podrá llamarte y contarte sobre Bonnie, pero quizá pasen unos días antes de darle fianza, ¿de acuerdo? Quería que lo supieras. ¿Qué le digo al abogado? ¿Por qué la arrestan? ¿Asesinato grave y crueldad hacia menores en segundo grado? Amanda informó a la policía que colocó a Charlie boca arriba en la cuna portátil, como exige la ley estatal. Ella dijo que él debió voltearse solo y ponerse boca abajo. Las grabaciones de la policía del sistema de seguridad de Amanda mostraron otra versión. A la 1:05 p.m., ella había llevado a Charlie al corralito y lo acostó boca abajo. Esto va en contra de las recomendaciones médicas para dormir a los bebés. Ella lo sabía porque recibió capacitación. Aparece en las imágenes de seguridad. Charlie gateó hasta la 1:45 p.m. cuando se detuvo. Amanda no revisó a Charlie durante 2 horas y media hasta las 3:45 p.m. Que ella regresó ahí y fue en ese momento cuando lo encontró sin responder. No sé por qué lo habría puesto boca abajo y no de espaldas. No requiere esfuerzo poner a un bebé de espaldas en vez de boca abajo, así que... Amanda fue acusada de homicidio grave por poner a Charlie boca abajo, lo que causó su muerte. Y se le acusó de crueldad infantil en segundo grado, debido al sufrimiento físico o mental cruel o excesivo al que sometió a Charlie al ponerlo boca abajo. Amanda fue ingresada en la cárcel del condado de DeKalb. Y cuando hizo su primera aparición en la corte al día siguiente de su arresto, el juez envió su caso a la Corte Superior. Y como Amanda Hickey y su guardería Little Lovedis eran tan conocidas y respetadas en la comunidad, alguien incluso abrió una cuenta de GoFundMe para la familia de Amanda y sus gastos legales. Sin embargo, esto se cerraría poco después de recaudar alrededor de $15,000 cuando comenzaron a surgir nuevas acusaciones contra Amanda. En la audiencia de fianza del 18 de febrero, los fiscales informaron que presentaron 4 nuevos cargos de crueldad infantil contra Amanda. Esto se basó en imágenes de videovigilancia descubiertas el día que Charlie murió. Al revisar las grabaciones de video, la policía descubrió abusos que involucraban a otros 6 niños en la guardería, todos bebés y niños pequeños menores de 2 años. A Amanda se le acusó de empujar y agarrar a una niña pequeña tomándola de un puñado de cabello y de regresarla al corral antes de levantarla por el brazo y cuello, haciendo que su carita se pusiera roja.
Amanda fue captada en cámara levantando a un bebé de 6 meses, sacudiéndolo 2 veces, dejándolo caer en un saltarín y cubriéndole la cabeza con una manta. Luego, Amanda salió de la habitación y también se vio a Amanda sosteniendo a un niño boca abajo por la pierna y luego dejándolo caer de cara al suelo. El video mostró a Amanda balanceando a bebés por los pies, golpeándolos contra el suelo, jalándoles el cabello, empujando, tropezando a niños pequeños y poniendo a otros en posiciones peligrosas para dormir. Y normalmente, después de que Amanda atacaba a estos bebés indefensos, simplemente salía de la habitación y los dejaba llorando. Así que exactamente lo opuesto a lo que se supone que debe hacer una cuidadora de guardería. En el momento de la muerte de Charlie, Amanda también tenía a 10 niños bajo su cuidado, entre bebés y niños pequeños. Ella solo tenía licencia para cuidar a 6 niños a la vez. 10. No hay manera de que pudiera darle un buen cuidado a 10 bebés y niños pequeños, incluso si no fuera una mujer cruel y sádica. Simplemente son demasiados bebés y niños pequeños. En la audiencia, la abogada de Amanda solicitó que su fianza fuera de $200,000 y familiares y amigos expresaron su apoyo. Sin embargo, después de que una jueza vio el video de Amanda con los niños bajo su cuidado, le negó la fianza por completo. Al momento de su arresto, el estado cerró la guardería de Amanda. El Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano de Georgia hizo una declaración diciendo que la señorita Hickey no apeló nuestra orden de cierre de emergencia dentro de las 48 horas. Por ello, su Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil Familiar en 2369 Leisure Lane, Dunwoody, cerrará por 21 días. Mientras seguimos investigando la muerte del menor ocurrida el 3 de febrero de 2021, si determinamos que es necesario revocar su licencia, el programa permanecerá cerrado hasta que se lleve a cabo una audiencia ante un juez de derecho administrativo. La guardería de Amanda fue inspeccionada días antes de la muerte de Charlie, el 28 de enero, determinándose que Little Lovey Daycare cumplía con los requisitos para operar tras una revisión estatal de licencias. Sin embargo, se le citó por no completar las horas de capacitación anuales requeridas por el Estado. Solo había completado 3 de las 10 horas requeridas al año. En la inspección virtual de enero por la pandemia, Amanda cumplía con la norma de cuidar solo a 6 niños. Estoy bastante segura de que probablemente tenía algunos escondidos en el closet, aunque porque solo fue virtual. La guardería fue inspeccionada recientemente y obtuvo buenas calificaciones en qualityrated.org. El 12 de marzo de 2021, Amanda Hickey obtuvo una fianza de $100,000 y salió de la cárcel esa noche. Sin embargo, debía cumplir varias condiciones. Le pusieron un brazalete con GPS y arresto domiciliario. No debía hablar con sus víctimas ni sus familias. Tenía prohibido contactar niños menores de 10 años salvo los suyos y no podía trabajar en guarderías. Ahora, la abogada de Amanda intentaría que las grabaciones de videovigilancia tomadas en la guardería no se usaran en el juicio. Su abogada argumentó que la policía acudió a la casa de Amanda tras la llamada al 911. Nunca se le informó que era objeto de una investigación por asesinato y nunca se le dijo que tenía derecho a guardar silencio o a negarse a entregar las grabaciones de videovigilancia o su DVR al Departamento de Policía de Dunwoody. La presentación que la abogada de Amanda había entregado además argumentaba que su clienta había sido intimidada para creer que tenía que cumplir con todo lo que la policía de Dunwoody le había pedido, lo que resultó en una violación intencional del derecho de la señorita Hickey, según la Cuarta Enmienda, a estar segura en su hogar contra registros e incautaciones irrazonables. Pero no es irrazonable porque la niña murió en su casa, así que ¿cómo podría ser eso irrazonable? Sin embargo, las fiscales respondieron que Amanda no tenía una expectativa razonable de privacidad, ya que la guardería que operaba en su propia casa estaba sujeta a regulaciones estatales, las cuales incluían el consentimiento para inspecciones y entradas por parte del Departamento de Cuidado y Aprendizaje Temprano de Georgia en ese momento.
La presentación agregó que las agencias estatales de servicios de cuidado infantil que supervisan las operaciones de las guarderías tendrían acceso a todos los registros relacionados con el cuidado de los niños, lo que incluía la videovigilancia. No puedes ocultar eso a las autoridades si tienes una guardería, no funciona así. Amanda también autorizó a la policía, como muestran las imágenes de la cámara corporal, a entrar a su casa y revisar las grabaciones de vigilancia. Y para llevar las grabaciones a la comisaría y ayudar en la investigación. Lo acosté de espaldas, pero sus padres dicen que podía voltearse, aunque yo nunca lo vi. ¿A qué hora llamaste a Nana? Puedo mostrarte mi cámara. Estaba muy nerviosa, así que no estoy segura. La marqué y luego creo que seguí presionando y después creo que esto fue cuando ellos me devolvieron la llamada. Acosté a Charlie de espaldas y lo encontré en esta esquina. En esta esquina, Gira aquí y... a esta posición, aquí. ¿Es esa la colchoneta donde estaba acostado? ¿A qué hora lo acostaste? Un poco después de las 2. Creo que ese sería su horario normal, como a las 2 o 2:30, y luego él normalmente durmió y tomó biberón a las 3. Entonces bajaste a las 2:45, 3:40 y 45 y 3:45. Si hubiera sabido de la emergencia no lo habría dejado dormir. Pensé que solo estaba cansado o dormido. Su biberón estaba programado para las 3 en punto, así que tengo su biberón en la barra, listo para dárselo, esperando a que se despierte. Así que esto es solo un... Solo muéstrame de nuevo, así por el frente. Este es el reverso. ¿Puedes mostrarme cómo lo acomodaste y luego cómo lo encontraste en la foto? ¿Viste esa? Sí, la dejé abierta porque necesita drenarse y no está drenando por la manguera y el balde está lleno. Te iba a avisar de todo eso. Tómale una foto de su ropa. Sí, está bien. Solo para que nadie piense que esto estaba abierto. No tienes que moverlo, está bien. De hecho, aquí mismo está bien. Está bien. Muéstrame cómo lo colocaste. Claro. Claro, te doy una foto y te muestro cómo grabar. ¿Está bien? Y había otro niño ahí, así que lo bajaste y levantaste a otro, ¿verdad? Así que él estaba ahí solo. Sí, él estaba. Sí. Hubo un cambio. Así que noté que tienes cámaras, graban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Creo que sí. ¿O solo por movimiento? Buena pregunta, no sé. Está bien. ¿Podremos acceder a esos? Creo. Las familias no, eso no es lo que los chicos de Honey comparten. ¿No sabes? Ella dijo que era un cubrecolchón, pero parece que no hay ningún cubrecolchón ahí. Sé que eso fue lo que dije, pero ella dijo que ese era en el que él estaba durmiendo. Todos son así. No quise manipularlo. No. Todavía no lo he tocado, pero lo encontraron boca abajo en esa esquina, en la esquina superior izquierda. Ella lo volvió a poner y dijo que debió haberse volteado solo, pero sí tienen una cámara aquí, la tengo justo ahí. No lo sé. ¿Ves eso? No es seguro. Decoloración en la almohadilla. Y luego la decoloración en el marrón real. Aunque su abogada intentó que el video de vigilancia no fuera evidencia en el juicio, al final no importó, porque el 22 de septiembre de 2023, Amanda se declararía culpable de 7 cargos de crueldad infantil en primer grado, 7 cargos de conducta imprudente, 1 cargo de crueldad infantil en segundo grado y 3 cargos de agresión. Amanda hizo una declaración de culpabilidad a Alford que le permitía mantener su inocencia y aceptar que lo mejor era declararse culpable. Amanda Hickey recibió una condena de 35 años, 30 en prisión y 5 en libertad condicional. Cuando sea liberada, su libertad condicional prohibirá contacto con las víctimas y sus familias.
No podrá tener contacto ni trabajar con ningún menor de 13 años y no podrá beneficiarse económicamente de este caso. En su audiencia de sentencia, Amanda pidió disculpas a las familias de las víctimas. Sé que nada que diga quitará su dolor. Solo me queda asumir la responsabilidad y expresar mi profundo pesar por lo que hice. Este es mi legado, sin excusas. Fallé a todos, a mí, a mi familia, padres, clientes y antiguos clientes. Hice daño a todos con mi conducta ese día y asumo toda la responsabilidad. Durante esta audiencia virtual, Stephanie Kronmiller, la madre de Charlie, también hablaría y diría que desearía poder borrar ese día y volver a tener a Charlie en sus brazos. Ella dijo que ahora está viviendo una pesadilla porque confió en alguien que mintió y que todavía piensa que es inocente. Ella solo lamenta que la atraparan. Stephanie afirma que Amanda no mostró remordimiento y fue puesta bajo custodia tras la audiencia. Se creó una cuenta en GoFundMe para establecer una organización benéfica en nombre de Charlie y ayudar a cubrir cualquier necesidad de la familia que haya surgido a raíz de la muerte de Charlie. El funeral de Charlie Kronmiller fue el 10 de febrero de 2021 en la iglesia presbiteriana de Peachtree y luego fue cremado. El Ejército de Charlie es una fundación creada por sus padres en su memoria, dedicada a proteger a bebés y niños pequeños sin voz propia. Los padres de Charlie también dieron la bienvenida a un nuevo bebé llamado Liam, diminutivo de William, el 21 de septiembre de 2022, solo unos días antes de lo que habría sido el segundo cumpleaños de Charlie. Gracias por escuchar la historia de Charlie. Lo que vivieron él y su familia es aterrador. Nunca sabes en quién confiar. Esta guardería tenía grandes reseñas, operó años y su dueña era muy querida. Aún así, no solo murió un bebé ahí, también otros bebés y niños pequeños fueron maltratados. Lamentablemente, la bebé Charlie tuvo que morir para que se revelaran estas atrocidades. Las que fueron cometidas por una mujer cuyo trabajo era cuidar a estos niños porque sus padres confiaban en ella. Sariel Oliver nació el 8 de enero de 2013. Era una niña feliz y llena de vida que amaba bailar, leer y jugar con sus hermanos. Amaya Hughes nació poco después, el 23 de diciembre de 2013. Era una niña dulce que amaba jugar afuera, cantar y bailar. Tamari Oliver nació el 28 de octubre de 2016. Era divertida y hacía amigos fácilmente. También le encantaba jugar con sus muñecas y con sus hermanas. Las tres niñas nacieron en Mount Pleasant, Texas, con su madre, Shamanique Oliver. Las niñas tenían 3 hermanos. Shamanique Oliver, de 28 años, fue a trabajar el 29 de julio de 2022, cerca de la 1 p.m. Ella era enfermera y trabajaba en un centro local de cuidado en casa en Texarkana, así que la prima de Shamanique, que se llamaba Paris Props, había estado viviendo con ella durante unos 2 años. Y él estaba en la casa de Atlanta, Texas, esa noche cuidando a los 6 hijos de Shamanique. Shamanique tenía una niña de 9 años, una de 8 años, una de 7 años, una de 5 años, una de 4 años y una de 1 año. Mientras ella trabajaba, llamó a la hora de la cena para preguntar por los niños y cómo iba todo. Los niños dijeron que cenaron y vieron televisión juntos. Ella preguntó sus planes y respondieron que seguirían en casa viendo televisión. Luego se bañarían antes de dormir. No saldrían porque ya era tarde y sabían que no debían hacerlo al oscurecer. El turno de Shamanique terminaba a las 10 p.m. y vivía a 25 minutos. Así que para cuando se suponía que ella llegaría a casa, pensó que todos sus hijos ya estarían dormidos en la cama. Pero entonces, a las 9 de la noche, solo 1 hora antes de que terminara su turno, recibió una llamada telefónica de su prima, Paris, diciendo que sus hijos estaban desaparecidos. Él no dijo cuántos niños ni cuáles estaban desaparecidos. Ella asumió que podrían ser todos. Tampoco había llamado al 911, primero le había llamado a Shamanique. Harris tuvo que correr a la casa de una vecina para pedirle su teléfono porque al parecer no tenía celular, o simplemente no lo tenía consigo en ese momento, no lo sé.
Shamanique, muy asustada, salió temprano del trabajo, subió a su auto y fue rápido a casa. Llamó al 911 para reportar que sus hijos estaban desaparecidos, aunque aún no sabía cuántos ni cuáles. También llamó a su tía para pedirle que fuera rápido a buscar a los niños antes de que ella llegara a casa, y luego que se quedara buscando a los niños si aún no los encontraban cuando ella llegara, ahora, para las 10 p.m. Guardabosques del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. Equipos de bomberos, rescate y la oficina del sheriff del condado de Cass buscaron a los niños desaparecidos. Sariel Oliver, 9 años, Amaya Hughes, 8 años, y Tamari Oliver, 5 años. Los otros 3 hijos de Shamanique estaban a salvo en su casa. Por eso, los guardabosques de Texas usaron perros para buscar a las 3 niñas desaparecidas. Los oficiales llevaron al perro a la última ubicación conocida de las niñas, su casa. Para que pudieran captar un olor y luego seguir el rastro hasta donde habían ido, el perro encontró su olor y comenzó a guiar a los oficiales hacia una propiedad vecina. Avanzaron hacia un estanque a 200 metros de la casa de las niñas y junto a la carretera 77. Allí encontraron un par de tenis junto al agua y se identificó que pertenecían a una de las niñas. Había una bicicleta morada tirada junto al estanque, aunque no se ha confirmado si era de alguna de las niñas. La policía entonces notó algo más revelador. Había huellas en el lodo que llevaban directamente al estanque. Una vez que vieron esto, llamaron a un equipo de buceo para ayudar a buscar a las niñas. Shamanique no entendía por qué la policía buscaba en el estanque, ya que sus hijas ni sabían que existía. Nunca habían ido por ese camino ni salían a esa hora porque sabían que no debían. Unos 35 minutos tras la llegada de Shamanique, la policía se le acercó y le preguntó por ropa encontrada. El oficial informó que hallaron unas chaquetas atadas en el estanque y preguntó si eran de sus hijas. Shamanique confirmó que eran de sus hijas. Pero el asunto era que esos abrigos habían sido tirados recientemente a la basura porque ya no les quedaban a las niñas. Entonces, ¿cómo llegaron ahí? La oficial de policía dijo que las chaquetas estaban atadas por las mangas, como si alguien intentara usarlas como cuerda. Después de esto, la policía le dio a Shamanique una terrible noticia. Habían encontrado el cuerpo de Amaya, de 8 años, en el estanque. Shamanique estaba tan alterada que comenzó a tener un ataque al corazón. Lo supo porque ya había tenido uno un año antes y tomaba medicamentos para ello. Sin embargo, con el alboroto olvidó tomar su medicamento. Shamanique fue enviada a un hospital local, donde recibió la terrible noticia. Los oficiales habían encontrado los cuerpos de las otras 2 niñas. Los cuerpos de Sariel y Amaya también fueron encontrados en el fondo del estanque. La policía le informó que las 3 niñas se ahogaron. Shamanique apenas recuerda el momento en que se enteró de que habían encontrado los cuerpos de sus otras 2 niñas, porque tuvieron que sedarla para que no sufriera otro ataque al corazón. Las 3 niñas fueron encontradas completamente vestidas, aunque a 2 de ellas les faltaban los zapatos. Los cuerpos de las niñas fueron enviados para autopsias, y cuando llegaron los resultados, todos quedaron en shock. No se habían ahogado en absoluto. La causa de muerte de las 3 fue estrangulamiento. También tenían laceraciones en la cara, y para empeorar las cosas, las 3 niñas también fueron agredidas sexualmente. Hasta el 23 de marzo de 2023 se informó al público mediante un comunicado que la muerte de la niña no fue un ahogamiento accidental, sino un homicidio. La fiscal de Cass informó un retraso en la autopsia por alguna razón. Y por eso también hubo un retraso en informar al público que todavía había un asesino de niños suelto en las calles. Y Paris Probst, de 31 años, quien antes vivía con la familia, ahora ni siquiera le hablaba a Shamanique. La estaba ignorando. Desde que hallaron muertas a las niñas, la policía no lo interrogó. Solo le hicieron unas preguntas esa noche en la escena. Pero nunca lo llevaron para ningún tipo de entrevista formal. Y él fue el último adulto que se sabía que estuvo con ellas. En ese tiempo, él vivía con su mamá, quien le pedía no hablar con la policía y recomendaba a todos mantenerse alejados de la casa.
Así que tengan en cuenta que la mamá de Paris es la tía de Shamanique, por lo tanto también es la tía de las 3 niñas. Y ella está tratando de proteger a su hijo, que sabe algo sobre la muerte de 3 pequeñas inocentes, en vez de darles justicia. Y aunque Paris sí asistió al funeral de las niñas, se quedó dormido durante toda la ceremonia. Paris también tiene un largo historial criminal que incluye delitos menores, cargos por armas, cargos por narcóticos y cargos por conducta criminal. Shamanique afirmó que durante los 2 años que vivió en su casa nunca tuvo problemas con él. La hija de 4 años de Shamanique, cuyo nombre no ha sido revelado, habló con los Rangers de Texas y les dijo que había visto a Paris entrar al bosque con las 3 niñas antes de que desaparecieran. No le hicieron caso porque decían que era muy pequeña. Si mi hija de 4 años dijera algo así espontáneamente, le creería. Los niños inventan princesas y unicornios, no esto. La vecina, quien le prestó su teléfono a Paris esa noche para llamar a Shamanique, dijo que sentía que algo no estaba bien, y también dice que se lo dijo a los oficiales de policía, una información muy clave. Ella dijo que cuando Paris llegó a su casa, él estaba mojado, y no solo mojado como si hubiera sudado mucho, sino empapado, según dijo. Durante el funeral, Shamanique notó que Tamari y Amaya no parecían tener tantas laceraciones en la cara como indicaba el informe de autopsia. Sin embargo, parecía que Sariel sí había sufrido laceraciones, ya que su madre dijo que su rostro tuvo que ser parcialmente reconstruido para el funeral. Hasta ahora, nadie ha sido nombrado persona de interés en este caso. Ya pasó más de 1 año. Shamanique ha intentado contactar al guardabosques de Texas, Josh Mason, para preguntar sobre el avance de la investigación de la niña. Pero él nunca le ha devuelto las llamadas ni los correos electrónicos. Oh, perdón, hubo una vez que sí lo hizo. Él la llamó de un número desconocido y preguntó si alguien la había intentado contactar tras el comunicado de prensa. Parecía que solo le preocupaba la mala prensa, no lo que les ocurrió a las chicas. Los Texas Rangers están investigando los asesinatos de 3 chicas jóvenes en el condado de Cass y ahora una organización controversial está interviniendo en la situación. Donald Britton de NBC6 comparte lo más reciente. La madre de las 3 chicas asesinadas en el condado de Cass el verano pasado ahora recibe apoyo de la nueva nación Pantera Negra. Estamos sufriendo junto con esta madre y su familia porque no entendemos cómo 3 hermosas niñas negras pudieron ser asesinadas en este condado. Aún así, las agencias de investigación no sabían que era asesinato, pensaron que fue un ahogamiento accidental. Sario Robertson Oliver, 9, Amaya Hughes, 8 y Tamari Robertson Oliver, 5, fueron reportadas desaparecidas el 29 de julio por su prima, encargada de ellas mientras su madre trabajaba. Al día siguiente hallaron sus cuerpos en un estanque cerca de la autopista 77 en las afueras de Atlanta, Texas. La autopsia reveló que las 3 niñas fueron estranguladas y tenían laceraciones faciales. Ahora sus muertes se investigan como homicidios. La nación de los nuevos Panteras Negras exige a los Rangers de Texas que involucren al FBI. Cada ciudadano de este condado, sin importar su raza, clase o estatus, debería estar indignado y absolutamente preocupado, caminando paranoico porque hay un asesino de niños suelto. No hay arrestos. Si tienes información, contacta a los Texas Rangers. La madre de la niña piensa todos los días en Sara, Amaya y Tamari. Afirma, solo intenté trabajar y ser buena madre para mis hijos. Ahora dice que es difícil ganarse la vida y apenas sale adelante porque sigue de luto, pero actualmente gana algo de dinero diseñando y vendiendo playeras y tazas. Desde que la historia de la niña salió en las noticias, Shamanique afirma que desconocidos la han acosado repetidamente. La contactan con números y cuentas falsas por teléfono y Facebook. Le dicen que es una mala madre, que obtuvo lo que se merece y que sus hijos también estarían mejor muertos. Ella estaba tratando de mantener a sus hijos. En ese momento tenía 3 trabajos. ¿Cómo puede alguien sentarse ahí y decir que ella es una mala madre?
Ella confiaba en su primo. Él había vivido ahí durante 2 años sin problemas, según ella. Así que, por supuesto, ella confiaría en él para cuidar a sus hijos. Estuvo 2 años cerca de los niños. La Fiscalía de Cass informó que interrogaron a varias personas y las pruebas de ADN siguen en proceso. Y como mencioné, no se ha nombrado a ningún sospechoso y aún no se ha revelado el motivo de los 3 homicidios. Y el alguacil del condado de Cass, Larry Rowe, dice que es una investigación muy activa, pero no dará más detalles. Un servicio fúnebre en honor a la niña se llevó a cabo el sábado 13 de agosto de 2022 en el auditorio de la Preparatoria de Atlanta, en Atlanta, Texas. Fueron enterradas juntas en el cementerio Gum Springs CME de Douglasville, Texas. La familia también realizó una suelta de globos para Sariel, Tamari y Amaya el sábado 29 de julio de 2023 cerca de la casa de donde desaparecieron las niñas. Bueno, gracias por escuchar hoy todas las historias de Sariel, Tamari y Amaya. Honestamente, esto es indignante, que no haya sospechosos y que no se hayan hecho arrestos. El hombre, único adulto con los niños esa noche, ni siquiera ha sido interrogado formalmente. Más de 1 año después, hay un asesino de niños suelto y además uno muy violento. No solo mató a 3 niñas en una noche, sino que también las agredió. Más personas necesitan saber sobre este caso. Estas 3 hermosas niñas merecen justicia, al igual que su familia. El 9 de diciembre, la policía halló a Fridley inconsciente en un departamento de Monterey Parkway en Sandy Springs. Arrestaron a Kirsty Flood, la niñera de Fridley, de 29 años. La familia de Fridley dice que la niñera informó que la niña murió tras una caída en el parque, pero la autopsia reveló heridas graves. Fallon Fridley nació el 27 de septiembre de 2018, hija de Kristen Fridley Gaunt, en Hollywood, Florida. La mamá de Fallon, Kristen, se casó con Cameron Gaunt, a quien Fallon veía como su papá. Su padre biológico nunca estuvo presente y desapareció de la vida de Kristen. Cuando tenía 8 meses de embarazo, Fallon ya disfrutaba bailar, cantar y quería mucho a su gatito, Sr. Butters. Tenía un peluche favorito llamado Lobby que siempre la acompañaba. Fallon era conocida por ser amable y cariñosa, y ya practicaba el cuidado de animales necesitados, quizá como su mamá, técnica veterinaria. En agosto de 2020, después de que la guardería de Fallon cerrara por la pandemia, Kristen empezó a enviar a su hija a la guardería en casa de su amiga. Kristen era amiga de Kirsty Flood desde hacía casi 5 años, por lo que parecía ideal para cuidar a su hija. Kirsty era madre de una niña de 3 años y un bebé de 8 meses. La hija de 3 años de Kirsty era la mejor amiga de Fallon. Por eso, desde agosto, Fallon iba a su casa 3 días a la semana mientras sus padres trabajaban. Le gustaba mucho ir a casa de Kirsty. A veces no quería irse y quería seguir jugando. El 9 de diciembre de 2020 por la mañana, alrededor de las 7 a.m., Cameron dejó a Fallon en casa de Kirsty como siempre. Y más tarde, cerca de la 1:30 p.m., Kristen recibiría un mensaje de Kirsty preguntando si Fallon podía quedarse a dormir. Kristen aceptó, creyendo que su hija se divertiría con la hija de Kirsty. Le avisó a Kirsty que llamaría en unas horas para saber cómo estaba Fallon, ya que estaba en el trabajo. Kristen volvió a hablar con la niñera alrededor de las 4:30 de la tarde y en ese momento, Kirsty le dijo a la mamá que Fallon estaba muy bien y que estaban en el parque jugando. Después, el celular de Kirsty se apagó, lo que molestó a Kristen, pero no lo vio como una alarma porque confiaba en ella. La mamá pensó que pronto sabría de la niñera, pero pasaron 2 horas más antes de lograr contactarla, cerca de las 6:30 p.m. Kristen finalmente pudo hablar con Kirsty y le pidió si podía hablar con su hija Fallon. Kirsty le pidió 1 hora para cargar su teléfono y luego hizo una videollamada con Kristen a las 7:30 p.m. Cuando lo hizo, Fallon estaba en una habitación oscura, recostada en la cama, como si acabara de despertar. Pero cuando Kristen le habló, no respondió.
Aunque la mamá pensó que era raro porque a Fallon le encantaba hablar, supuso que solo estaba cansada tras un día largo. Kristen entonces le pasó el teléfono a su esposo, Cameron, para que pudiera saludar a su hija Fallon. Pero en cuanto él dijo «Hola, nena» y miró a su hija, la llamada se cortó. Esto incomodó a Cameron y preguntó a Kristen si debían recoger a Fallon. Luego intentaron contactar a Kirsty de nuevo, pero después de varias llamadas no tuvieron suerte. Los padres preocupados llamaron a su novio, quien había estado varias horas ese día mientras ella cuidaba a Fallon. Cuando por fin respondió tras varias llamadas, les dijo a Cameron y Kristen que el teléfono de Kirsty se quedó sin batería otra vez, aunque llevaba más de una hora cargándolo. Cuando Kristen habló con Kirsty, le informaron que Fallon estaba bien, que había cenado y pronto dormiría. Menos de 2 horas después de la videollamada, Kristen recibió una llamada de pánico de Kirsty. Le dijo que Fallon no respondía porque se había golpeado la cabeza en el tobogán del parque antes. Pero el asunto es que la mamá de Fallon había hablado con Kirsty varias veces desde entonces, y esta era la primera vez que escuchaba sobre algún accidente en el parque. Fallon fue llevada de urgencia al Children's Healthcare de Atlanta y Kristen y Cameron también fueron rápido. Los doctores informaron a los padres que las heridas de la niña no coincidían con una lesión de parque infantil. Tenía gran hemorragia interna y sin actividad cerebral. Una doctora dijo que una niña con ese tipo de heridas no habría sido físicamente capaz de caminar o funcionar. Eso indica que las heridas se produjeron poco antes de que Fallon llegara al hospital. Lamentablemente eran muy graves y falleció. Eres un amor. Kirsty Flood fue arrestada 2 días después y acusada de asesinato con malicia grave y abuso sexual agravado, crueldad hacia niños de primero y segundo grado, declaraciones falsas y manipulación de pruebas. Se le negó la libertad bajo fianza. Kirsty le dijo a la policía que Fallon jugaba en el tobogán del parque cuando se golpeó la cabeza. Ella les dijo que al regresar a casa acostó a Fallon porque actuaba raro, pero ya no despertó. Ahí fue cuando lo creíste. Supongo que pensaste que quizás se cayó del tobogán o algo así. Bueno, o sea, para mí lo del tobogán, esa cosa, lo que sea, simplemente suena como Bueno, entonces como que en la parte de abajo del tobogán hay como, ya sabes, la parte de abajo del tobogán. Y entonces podrías como, cuando levantas la cabeza, lo único en lo que puedo pensar es en eso, ¿no? Quizá porque vi un poco de rojo aquí, no es grave, solo es un poco. Pero eso fue todo. Yo creo que no es nada tan serio como para ser grave. Como, oh Dios mío, no es como que tenga que llevarla corriendo al hospital por una hemorragia interna, ¿sabes a lo que me refiero? Como mi hija se cayó de la parte más alta del área de juegos, pero es una gran diferencia. Lo manejé como era, ¿sabes? Seguí la corriente, ella quería recostarse un minuto, así que la acosté. Ella tiene su propia cama, en mi casa hay una para mi hija y otra para ella. La acosté junto a ella y luego puse la cena, le puse macarrones con queso y verduras. ¿Estaba ella jugando en la casa? Cuando regresé, apenas estaba entrando. Estuvo jugando solo un momento y luego quiso irse a acostar. En el cuarto de mi hija hay una tele y cosas que le encantan. Es su lugar especial. Además, tienen un cuarto de juegos. Fue y se acostó solo por un minuto y luego le dije, Fallon, ¿tienes hambre? ¿Quieres cenar? Y ella corrió. Puedes preguntarle a Jeff, no estoy gritando, ¿así que visitas a Cindy? Corrió a la cocina. Pensé que quizá tenía hambre y se sentía bien. Me hizo recostarme un momento, todo bien, y luego no comió. Pensé, ay Dios, qué raro, ¿sabes? Hace poco tenías mucha hambre. No te daré dulces, ¿ok? O solo voy a seguir dándote dulces y es como pienso, ¿qué harían sus papás hoy? Para ti lo fácil es salir con dulces y papas fritas. Solo para facilitarlo y conseguir comida. Lo entiendo y me siento abrumado.
No soy gran padre, pero bueno. No, yo también lo entiendo, pero estoy despierta y no quiero hacerle eso a mis hijos. Así que básicamente solo intento tener opciones saludables en mi casa. Está bien, genial. Así que de todos modos, ella no comió Harper. Al final le di toda la comida a mi perro, literalmente solo la tiré. Ella solo dio como 2 mordidas, solo 2 mordidas. Creo que comió los vegetales y tal vez una conchita de pasta. Casi nada. Le di el resto a mi mascota porque no tenía comida para perros ni pude ir a la tienda. Mientras intentaba cocinar la cena y hacer todo. No quería dejarla, así que nos sentamos afuera unos minutos a fumar. No sé cuánto tiempo fue, pero no fue mucho. Regreso para verla y ella está así. Y yo digo, ¿qué pasa con eso? Kirsty informó a las autoridades que su novio, 28 años, estuvo varias horas ese día en su departamento en Monterey Park. Él ayudó a poner a Fallon en una tina de agua fría antes de llamar al 911, ya que Kirsty pensaba que así despertaría de golpe. Ella tenía la mirada perdida. La metí a la tina por el shock, ¿entiendes? A veces el agua fría puede, ya sabes, funcionar así de rápido, así que solo eso. Ella seguía en pañal y con calcetines, y no quise asustarla mucho. La metí a la tina con calcetines y pañal. Literalmente la senté así, intentando. El agua fría la detenía, como en la parte de atrás de su cuello, así, y nada. Ni siquiera respondió al agua, y luego la pusimos en la tina 2 segundos, solo un momento rápido. ¿Estabas con tu novio? Sí. Está bien. Solo fue algo rápido. Él me estaba ayudando, tratando de hacer todo en cuclillas, meterla, ponerla en la tina por 2 segundos y luego, ya sabes, sacarla de nuevo. De verdad, en cuanto a eso solo digo... O sea, estoy seguro de que no puedo. Danner, meciéndola, literalmente meciéndola, abrazándola, haciendo eso, ya sabes, solo consolarla. Solo tratando de hacer lo que fuera, no sé, intentando hacer todo lo que podía hacer como madre, lo natural de una madre, las cosas que puedes hacer, y nada funcionaba. Está bien. ¿No puedes? ¿Por qué? En ese momento, tras salir de la tina... Vamos. ¿Qué? No, en serio, ¿qué está pasando? O sea, no vi si era como veneno o algo así, algo que ya sabes a lo que me refiero. ¿Sí? Tienen que hacerle unos exámenes a esa chica, de verdad, en serio, tienen que hacerle unos exámenes. No sé qué hacer ahora respecto a eso. Soy como su niñera, soy todo eso para ella y no sé, me da miedo su mamá. No sé si debería ir al hospital y abrazarla, ver si era yo. ¿Quieres saber todos los problemas que tiene? Sí. Está bien. Según los doctores en urgencias... Sí. Ella tiene una fractura de cráneo. Ah. Fractura de cráneo, el cerebro hinchado y sangrando. También tiene hemorragia interna donde tiene, según el doctor. Veamos aquí. Su abdomen está lleno de sangre. Tiene una lesión en el hígado, el vaso y el colon. Y todavía está sangrando activamente por dentro. No tiene función cerebral. Dios mío, detente. Tiene moretones por todo el cuerpo. ¿Detente? Tiene moretones por toda la cabeza. La parte externa de su cabeza es pequeña. Tiene moretones en toda la cabeza. Puedo mostrarte fotos. La foto que me mostraste hace unos minutos no muestra cómo se ve ella ahora. Ella está mal. ¿Tú crees que es la sangre subiendo a su cabeza y todo eso? Ya sabes cuando estás acostada. Así que cuando la dejaron hoy... Sí.
¿Cómo se veía y actuaba? ¿Notaste algo raro? Su papá solo dijo que tenía gripe. Sí, él tenía gripe. Eso es todo. Eso es todo. No viste ningún moretón en su cabeza, en su abdomen. Y tenía rasguños aquí. De un posible rasguño de perro, ¿verdad? Tenía un rasguño aquí y un moretón acá. Está bien. Sí, eso es todo. No hay moretones aquí arriba. No. Bien, nada de eso era. Ella lleva el cabello así. ¿Está bien? Ella realmente usa el cabello así. Lo haría. Si viera una brisa en su cabeza, la llamaría mamá de inmediato. Está bien. Yo solo dejaría que su moretón siguiera siendo un moretón, porque así es como se produce el sangrado interno. ¿Correcto? Así es exactamente como sucede eso. Está bien. Sangra internamente por lesiones en el vaso, colon y camada. Y por lo que me dijiste, lo único que le pasó hoy fue la caída del trineo en el parque Morgan Falls, donde el suelo es suave, esponjoso y rebota. Así que lo hicieron de esa manera, para que los niños técnicamente no se lastimen cuando se caen. ¿Verdad? Las lesiones que tiene este niño, según el doctor, son agudas, lo que significa que ocurrieron recientemente. No había absolutamente ninguna manera de que eso acabara de pasar. Estas lesiones no coinciden con lo que me dices que ocurrió. Las lesiones que tiene este niño son resultado de un abuso severo o una lesión grave. ¿Cuánto tiempo la tuviste hoy físicamente? Ni lo creo. ¿Cómo exactamente pudo haber pasado eso? Dímelo tú, porque nosotros no estábamos ahí. Fuiste tú el único que estuvo con el niño hoy. Estuve rodeada de varias personas en el parque. ¿Cuándo llegó ella? ¿Estabas cuidando al niño tú solo, hoy? Siempre la cuido sola. Siempre está bien. Todos los días. Nunca ha habido problema. ¿A qué hora la recogiste ayer? A las 6 de la mañana. Ah, ¿la tuviste todo el día? Sí. Algo pasó que no nos están diciendo que pasó porque esas heridas simplemente no aparecen de la nada. Absolutamente nunca haría nada a un niño, ante todo. En segundo lugar, si alguna vez ves a mis hijos, nunca han sido tocados y nunca lo serán. No creo en la violencia. Que eso sea algo agudo y reciente. ¿Y no notaste ninguna de estas lesiones en el niño antes de eso? Lo agarré en cuanto lo vi y llamé a la ambulancia. ¿Eso te cuadra en la cabeza? ¿Eso te cuadra? Pueden pasar muchas cosas locas. Si te preocupa algo y lo primero que haces es agarrar a alguien y llamar a la ambulancia. La policía también quería hablar con Jeffrey, quien admitió haber estado en el departamento de Kirsty ese día. Luego fue acusado de crueldad infantil y asesinato en segundo grado y detenido sin fianza. Se obtuvo un video de vigilancia en el departamento de Kirsty que mostraba a Jeffrey interactuando cariñosamente con Fallon. Incluso dijo que ella era como familia para él. Y aunque la policía no creía que Jeffrey le hubiera hecho daño a la niña de ninguna manera, aún así se le veía en la cámara simplemente parado a un lado sin hacer nada. Mientras Kirsty lastimaba a Fallon, su hija de 3 años y mejor amiga de Fallon, también estaba en la habitación viendo lo que ocurría. La autopsia reveló que la niña sufrió lesiones graves que causaron su muerte bajo el cuidado de Kirsty. Fallon tenía una fractura masiva en el cráneo y laceraciones en el hígado, el vaso y el colon. Los investigadores hallaron que la noche en que Fallon fue llevada de emergencia, su niñera hizo varias búsquedas inquietantes en su celular a las 6:38 p.m., incluyendo ayuda mental. Golpeé a mi hijo y me siento culpable. ¿Qué significa tener un impulso repentino de golpear a un niño que no es tuyo?
¿Qué personas disfrutan abusar de hijos ajenos? ¿Psicópatas? Yo misma respondo. ¿Por qué la gente abusa? Todas estas búsquedas se realizaron en solo un minuto. Ahora, no era la primera vez que Kirsty tenía problemas con la ley. Ya había sido arrestada 5 veces antes de los 21 años. La arrestaron en noviembre de 2012 en una parada de tráfico por tener Xanax sin receta. Luego se declaró culpable y cumplió 3 años de libertad condicional. Pero luego, en octubre de 2013, un juez revocó su libertad condicional después de que no cumplió con ciertas condiciones, incluyendo hacerse pruebas de drogas, pagar multas y cuotas y completar sus 150 horas de servicio comunitario. Solo estuvo 15 días en la cárcel antes de salir bajo supervisión de su oficial de libertad condicional. Y solo en 2020, las autoridades en realidad habían ido al departamento de Kirsty 6 veces por supuestos delitos aleatorios, incluyendo robo, allanamiento criminal y comunicaciones de acoso. Kirsty recibió recientemente una infracción de contrato en su complejo por operar ilegalmente una guardería en su departamento durante una disputa entre arrendador e inquilino. Y cuando mató a Fallon, estaba enfrentando un desalojo. Así que algunos amigos de Kirsty salieron después de la muerte de Fallon a defenderla, diciendo que era una madre increíble y que nunca lastimaría a un niño. Una de sus amigas incluso dijo que los niños eran todo su mundo. Pero luego hubo una madre que anteriormente había enviado a su propio hijo a la casa de Kirsty para que lo cuidara, y ella tenía cosas diferentes que decir. Dijo que su hija le contó que Kirsty gritaba y golpeaba a su hija de 3 años. Kirsty también le había gritado a esta otra niña pequeña y la había puesto en tiempo fuera. Algo con lo que su madre no estaba contenta, y de hecho había sacado a su hija del cuidado de Kirsty solo unos días antes de la muerte de Fallon. La madre de Fallon, Kristen, dijo que cree que la muerte de su hija fue premeditada. Kirsty le mandó un mensaje a la 1:30 ese día para preguntar si Fallon podía quedarse a dormir, pero las heridas ocurrieron horas después. Kristen también mencionó de su examiga. Era una sociópata que se ocultaba tras una máscara de buena madre y amiga. Esta era una asesina a sangre fría. Kristen dijo que fue como si Kirsty hubiera perdido el control de repente y no podía creer el mal que estuvo frente a ella todo ese tiempo. Se creó una página de GoFundMe para apoyar a Kristen Gaunt con los gastos médicos y funerarios de Fallon, y la meta de $10,000 se logró rápidamente. La familia también fue al programa de Dr. Phil para contar su experiencia. En marzo de 2024, casi 4 años después, Kirsty Flood y Jeffrey Myers se declararon culpables y recibieron sentencias distintas. Cadena perpetua para Kirsty y 15 años para Jeffrey. Elegible para libertad condicional en 2036, Kristen dijo que su hija Fallon era la luz de su vida. Dijo que la muerte de su hija cambió por completo su vida y su forma de pensar. Ahora ve el mundo y a las personas de manera muy diferente. El funeral de Fallon fue el 17 de diciembre de 2020 en la funeraria Pool en Woodstock, Florida, y luego la enterraron en el Jardín Memorial Rolling Hills en Winter Haven, Florida. Tras la muerte de Fallon, sus padres tuvieron un hijo sano, Asher. Kristen también acababa de saber que estaba embarazada de una niña. Una niña nacería el 9 de diciembre de 2024, mismo día que el cumpleaños de Fallon.
La bebé nació prematura el 23 de agosto, más de 15 semanas antes, pesando solo 1 libra 7 onzas. Y tristemente, ella fallecería solo unos días después. Gracias por escuchar la historia de Fallon hoy. Lo que le pasó es especialmente aterrador. Su madre conocía y confiaba en esta niñera desde hacía años, y no tenía idea de lo malvada y perturbada que realmente era. Ella ocultó su verdadera identidad por mucho tiempo, y es increíble lo bien que lo hizo. Solo era cuestión de que Kirsty llamara a la mamá de Fallon y le dijera que todo la superaba para que fuera por Fallon. Y esta dulce niña no habría muerto. También me siento increíblemente triste por la mamá y el papá de Fallon, quienes no solo perdieron a su dulce Fallon de 2 años, sino también a su nueva bebé, que nació demasiado pronto. Hannah nació el 11 de enero de 2015. Sus padres eran Jason Weish y Adrienne Latham. La describían como una niña alegre, brillante y muy inteligente. Era una de las niñas más felices que había y para nada tímida. Era muy generosa y empática, especialmente para una niña de 3 años. Siempre buscaba ayudar a los demás. Entre sus cosas favoritas estaban los hot dogs y Minnie Mouse. Tenía 2 hermanas, Caitlin y Rachel, cuando tenía solo 4 meses. Su padre, con custodia exclusiva, perdió su empleo porque Jason no tenía dónde quedarse. Él llevaba a Hannah a la casa de su hermano para que ella pudiera dormir allí y él dormía en el coche. Decía que haría todo lo posible por sus hijas. Este periodo sin hogar duró cerca de 2 años. Luego, a principios de 2018, Jason tuvo algo de suerte. Finalmente encontró un trabajo, un empleo en la construcción en Hanover Township, Ohio. Su jefe en el nuevo trabajo también le ayudó a encontrar un nuevo hogar para él y sus hijas. El jefe tenía una casa en Shank Road, Hamilton, Ohio, y se la rentó a Jason. Lindsay Parton, de 35 años, era la nueva vecina de Jason y también su nuera del jefe. Al saber que Lindsay cuidaba niños y podía encargarse de Hannah, de 3 años, mientras él trabajaba, le pareció ideal. Además de ser conveniente para alguien que trabajaba casi 12 horas diarias, Lindsay alimentaba, bañaba y cuidaba a Hannah casi tanto como su propio padre. Debido a su loco horario de trabajo, la mañana del 8 de marzo de 2018, Jason ayudó a su hija a ponerse el abrigo y los zapatos. A las 6:52 a.m. le envió un mensaje a Lindsay avisando que ya iban en camino. Ella solo respondió, «Está bien». Jason y Hannah salieron de su casa, subieron al auto y llegaron a la casa de Lindsay solo 3 minutos después de que Jason le enviara el mensaje avisando que iban en camino. En ese momento, Jason cargó a Hannah fuera del auto. Envuelta en su manta acogedora, caminaron hacia el garaje de la niñera, donde ella estaba esperando la llegada de Hannah. Jason abrazó y besó mucho a Hannah antes de irse, diciendo que ese día ella quería más abrazos y besos de él. Jason se despidió de Hannah, volvió a su auto y se fue al trabajo. Lindsay tomó a Hannah y empezó a caminar hacia la casa cuando Jason apenas había llegado al final de la calle, exactamente a las 7 a.m. Vio una llamada perdida de Lindsay. Solo habían pasado 5 minutos desde que llegó a su casa para dejar a Hannah. Devolvió la llamada de Lindsay y Lindsay le dijo que algo andaba mal con Hannah. Ella no respondía. Corrió de regreso a la casa de la niñera. Tras colgar con Jason, Lindsay llamó al 911. Mientras Lindsay estaba en la llamada, se le escuchó tratando de consolar a Hannah. Decía, «Te amo, Buttercup. ¿Estás bien? Y no puedo creer que esto esté pasando. Pensé que ella estaba bien». Creo que él está enfermo. Adentro. ¿Cuántos años tiene Hannah de Lindsay? Le dijo al 911 que Hannah solo se desmayó inesperadamente. También mencionó que Hannah se cayó el día anterior y se hizo un moretón feo en la barbilla.
No era la única lesión que había sufrido recientemente bajo el cuidado de Lindsay. Volviendo a la semana del 4 de marzo de 2018, Jason había hablado con Lindsay algunas veces sobre unos moretones que había notado en su hija. Solo los había notado después de recoger a Hannah de la casa de Lindsay. Dijo que Hannah tenía moretones en el pecho y una raspadura fea en la barbilla. Lindsay le dijo que eso solo había pasado porque Hannah se tropezó y se cayó sobre las piedras en la entrada de la casa. También mencionó que un día Hannah pisó un juguete con ruedas, se resbaló y se golpeó con el manubrio. Hannah tenía moretones alrededor del ojo por ese incidente. Son muchas lesiones para que ocurran en tan poco tiempo en la guardería. Así que, en cuanto Jason regresó a la casa de Lindsay, corrió hacia Hannah, quien estaba acostada en el sofá del garage de Lindsay, y trató de hacer que volviera a respirar normalmente. Jason recordó después que decía el nombre de Hannah una y otra vez y luego la vio convulsionar. Cuando llegaron los paramédicos, notaron moretones en varias partes del cuerpo de Hannah, incluyendo el pecho y los ojos, que parecían hundidos. Después, Hannah fue trasladada al hospital Fort Hamilton. Cuando llegó a la sala de emergencias, seguía inconsciente y ahora no podía respirar por sí sola. La doctora intubó a Hannah de inmediato y la conectó al ventilador. También notó varios moretones en su cuerpo en ese momento. Dijo que sus pupilas no reaccionaban bien y que había sangre tras sus ojos. Aproximadamente una hora después de que Hannah llegó al hospital, salió en un vuelo de emergencia hacia el centro médico del Hospital Infantil de Cincinnati. Lindsay fue llevada para ser interrogada. Al principio, el detective le dijo que Hannah estaba muerta. En ese momento, no lo estaba. Solo quería ver si podía provocar una reacción en Lindsay. En la primera entrevista, ella dijo a los detectives que no sabía qué le pasó a Hannah. Ella contó que Jason la dejó a las 7 a.m. y que Hannah le pidió una dona, según Lindsay. Después, sentó a Hannah en el sofá. Eso es lo que dice. Hannah se inclinó hacia adelante y cayó al suelo. Lindsay ahora también dice que el día anterior, Hannah también se había caído en el garaje, pero parecía estar bien. Entonces, ¿cómo está relacionado? Luego, a mitad de la entrevista, los detectives detuvieron el interrogatorio y salieron de la habitación. Durante ese tiempo, se escucha a Lindsay decir: «Voy a ir a prisión por el resto de mi vida». Entramos, ella iba delante de mí, fue a quitarse la chaqueta y simplemente se cayó hacia adelante. Y como dije, le dije: «Hannah, ¿qué estás haciendo?». Pensé que tal vez se había tropezado porque yo estaba dejando mi bata. «Hannah, estoy en shock». «Hannah, ella es muy ingeniosa, Hannah, y que cuando está en casa con su papá, él está muy ocupado y no puede prestarle atención». Sí. Yo decía: «Oh, se cayó, se lanzó del sillón», porque ella lo hacía seguido. Hannah también es buena. Lo que le haya pasado le pasó esta semana. Ella tiene un aliento muy fuerte. Dios mío. Solo necesitamos que digas la verdad. Sí, ella quiere que me vaya. ¿Cómo pasó? Así la tratamos. Te estoy diciendo absolutamente la verdad. Parece en este momento que esto está sucediendo en tu almacén porque necesitamos averiguar qué necesitas hacer. Te lo juro por Dios. Te estoy diciendo la verdad exacta. Entramos a la casa. Que ella no caminaba ni hablaba con este tipo de lesión. Te prometo que ella está dentro. No eres honesta, ven y pasa un rato. Solo sé que la golpearon, por eso murió hoy. Yo nunca le haría daño. Jason es honesto al decir que ella se pone muy mal en tu casa. Ella siempre llega con moretones. No es grave hasta que viene a mi casa así. Entonces, ¿a quién le creemos en eso? Al día siguiente, los detectives la entrevistaron otra vez para obtener más información o ver si su historia cambiaba, y así ocurrió. Durante esta entrevista, ella hizo declaraciones sobre disciplinar excesivamente a Hannah a principios de esa semana, así como sobre sacudir a Hannah la mañana del 8 de marzo. La policía también sacó algunas fotos durante esta entrevista con Lindsay. Eran fotos de varios moretones en el cuerpo de Hannah, tal como estaban cuando llegó al hospital. Lindsay volvió a contar cómo Hannah se cayó en la grava y por eso tenía varios moretones.
También relató cómo Hannah se cayó del juguete con ruedas y se hizo moretones así. De nuevo negó saber qué le había pasado a Hannah la mañana del 8 de marzo cuando estaba bajo su cuidado. Unos 50 minutos después de iniciar la entrevista, Lindsay admitió que esa mañana le ocurrió algo más a Hannah. Dijo que Hannah se resbaló en la puerta entre la casa y el garaje y se golpeó la cabeza con un escalón de concreto. Lindsay dijo que después de eso, la levantó y fue cuando Hannah le dijo que quería una dona y sentarse en el sofá. Fue entonces cuando Hannah se desmayó. Los detectives le dijeron a Lindsay que la caída que describió no causaría las lesiones de Hannah. Luego cambió su historia de nuevo. Esta vez afirmó que estaba sosteniendo a Hannah. Y cuando abrió la puerta entre el garaje y la casa, resbaló con la cobija de Hannah y ambas cayeron. Dijo que Hannah se golpeó la cabeza con el escalón de concreto. Esta vez fue desde una altura mayor, ¿sabes? La policía le dijo que su historia no funcionaba, así que la cambió a, bueno, soy más alta, así sí funciona, ¿no? Mostró a los detectives un moretón en su mano, que según ella fue por la caída. Los detectives, una vez más, le dijeron a Lindsay que ese tipo de caída no era lo suficientemente fuerte como para causar la gravedad de las lesiones que Hannah había sufrido. Entonces, cuando alguien cae, tendrás moretones en los puntos afilados. Todo es directo, no aquí. Eso es a lo que llegamos. Por eso queríamos venir antes y rellenar algunos de estos hoyos. Sí. Porque la verdad muchos de estos no son lo suficientemente grandes como para caerse al suelo. Entonces me resbalé con su manta, abrí la puerta y las dos nos caímos. Yo estaba... sosteniendo su mano. Mis ojos sobrevivieron. Le pegó de lado. De hecho, me golpeé la cabeza con la puerta al bajar. Pero ella se golpeó toda la cara. Ella está adentro y sentí que iba así. Pero voy a estar en problemas. O sea que... No lo sé. Le di una palmada en la cabeza, ella tiró todo el dinero en efectivo al inodoro y yo no lo hice por ella. De verdad, no lo hice. Todo estaba cerrado, incluso la cerca. Ella no quería que trabajara y él insistía en irse. Salió corriendo y le dije, Hannah, no puedes hacer eso, papá debe ir a trabajar. ¿La sacudiste? Sí, la sacudí y recuerdo que recogimos las mangas y jugamos con la pelota. ¿Qué tan fuerte la sacudiste? ¿Ella estaba en problemas? Muéstrame, estabas enojado. Sí. Lindsay en ese momento dijo que probablemente sacudió a Hannah demasiado fuerte. Durante aproximadamente 1 minuto, dijo que la cabeza de Hannah se movía bruscamente y que también probablemente la dejó caer, probablemente. Mientras estuvo en la UCI, Hannah no recuperó la conciencia. Tras 3 días, se determinó que evolucionaba hacia la muerte cerebral. El 18 de marzo de 2018, Hannah fue declarada oficialmente con muerte cerebral. Desconectaron el soporte vital y se declaró el fallecimiento de Hannah durante la autopsia. Había moretones en la parte trasera y derecha de la cabeza de Hannah, bajo la piel. En la parte trasera de su cabeza había 2 moretones más y uno en el músculo profundo del cuello. Hannah también tenía hemorragias en ambos ojos y una tomografía reveló una gran hemorragia subdérmica. La causa de muerte de Hannah fue una lesión cerebral traumática debido a una fuerza contundente y tremenda que atravesó su cerebro. Caer desde el suelo no habría causado sus lesiones. Hannah no habría estado caminando, hablando ni comportándose de ninguna manera normal. Después de que ocurrieron estas lesiones, ella habría quedado inconsciente en cuestión de momentos. Se encontraron múltiples moretones en sus ojos, oídos, barbilla, costados, brazos superiores y glúteos. Dada su condición médica general, se determinó que estas lesiones no fueron accidentales y fueron el resultado de abuso infantil. La muerte de Hannah fue homicidio. En su declaración, Lindsay dijo que había sacudido a Hannah porque ella se quejaba de que no quería que su papá se fuera a trabajar. La sacudió, la levantó, la apretó y luego ella se cayó. Después volvió a sacudir a Hannah, después de que se cayó. Lindsay admitió estar frustrada y dijo que Hannah ha llorado por su papá cada mañana últimamente, tal vez porque la lastimas.
Por supuesto quiere a su papá, lo demostró sacudiendo a Hannah y gritando, «¡Ya deja de hacer esto!». Lindsay cuenta que sacudió a Hannah hasta que dejó de quejarse y menciona algunos moretones en su cabeza. Lindsay admitió que a principios de la semana le dio una bofetada a Hannah en la cabeza porque Hannah le quitó el ketchup y lo exprimió en el inodoro. «Si mi hija de 3 años hiciera eso, me reiría». También admitió después que esa historia era inventada. Lindsay afirma que golpeó 2 veces a Hannah y por eso tiene el moretón bajo la barbilla. Ella hizo como un movimiento de karate, como un uppercut, supongo, hacia ella, no sé. Los moretones en el pecho de Hannah, que Lindsay dijo eran por la grava y caídas en la entrada, admitió después que eran por disciplina física. Ella demostró cómo le picaba agresivamente a Hannah y le gritaba, «Hannah, tú sabes mejor», cada vez que Hannah hacía algo mal. También les mostró a los detectives cómo apretaba a Hannah de la cintura para disciplinarla. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo, «Porque Hannah era traviesa y yo estaba frustrada con mis problemas personales». Los niños de 3 años suelen ser traviesos, y si actúas así, tus problemas personales pueden irse al diablo. Lindsay dijo luego que no pensó que tendría problemas por contarle a los detectives cómo disciplinó a Hannah así, porque pensaba que Jason la iba a respaldar. No sé de dónde salió esa idea. Ella no pensó que tendría problemas por picar a Hannah en el pecho y dejarle moretones, apretarla, golpearla bajo la barbilla y sacudirla. Dijo que la historia sobre caerse mientras llevaba a Hannah a la casa también era una mentira. Los detectives también hallaron que Lindsay, un día antes del accidente, buscó en Google cómo quitar un moretón. Luego se supo que eliminó esa búsqueda de su teléfono. También hizo otras búsquedas en Google que no borró. ¿Cuáles fueron? ¿El aceite esencial o el ungüento de vapor sirven para moretones? La noche del incidente, volvió a buscar cómo quitar un moretón y luego lo eliminó. Me pregunto si tenía un moretón que estaba tratando de ocultar. Quizá el que tenía en la mano, que dijo fue por una caída, en realidad fue por lastimar a Hannah. ¿Pero para qué es esto? Por 4ª vez, Lindsay cambió su versión. Ahora negó haberle causado algún daño a Hannah. Le dijo a los detectives que solo dijo todas esas cosas durante la segunda entrevista porque quería proteger a algunas personas. Los detectives le preguntaron si su esposo o Jason dañaron a Hannah, así que dijo que solo los protegía, ¿verdad? ¿Asumirías la culpa e inventarías historias sobre los moretones de Hannah para protegerlos? Eres tan buena persona, estoy segura. Cuando el caso fue a juicio en abril de 2019, el abogado de Lindsay intentó echarle la culpa a Jason. En cambio, mencionaron el hecho de que Jason había mentido antes en la investigación a la policía, pero no sobre nada importante. A Jason le preguntaron sobre sus actividades la noche antes del incidente de Hannah. Al hablar con los detectives, dijo que fue a Walmart a comprar leche para Hannah antes de que ella testificara. Su amigo Chris le recordó que eso no fue lo que pasó. Su amigo Chris Davis se quedó en su casa el 7 de marzo y Jason fue por Hannah a las 7 p.m. a casa de Lindsay. Tras recoger a Hannah, Jason y ella llevaron a Chris a su casa en Fairfield, Ohio. Regresaron a casa, se acostaron en el sofá y durmieron juntos. Para entonces, Lindsay había hecho tantas declaraciones incriminatorias que esto no se consideró. El 12 de abril de 2019, el jurado halló culpable a Lindsay Parton de 6 cargos, entre ellos 2 por poner en peligro a un menor. Esto fue por los 2 días previos al incidente de Hannah. Ella había admitido todas estas cosas que le hizo a Hannah. Esos 2 cargos eran por eso y los otros 4 por lo ocurrido el 8 de marzo. Por eso recibió 2 cargos adicionales: poner en peligro a una menor, homicidio involuntario y asesinato. Recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 18 años.
La sala del tribunal estaba completamente llena, incluyendo a muchos miembros de la familia de Hannah, quienes llevaban camisetas azul claro con alas de ángel y un halo para Hannah. Lindsay Parton intentó apelar su condena a finales de 2020. Sin embargo, el tribunal mantuvo su decisión. Familia y amigos de Lindsay creen que es inocente y que no pudo hacerle eso a Hannah. Su abogada afirma que no tenía antecedentes penales. De niña fue porrista y Girl Scout. Y se realizó una visita para Hannah en la funeraria Cooper el 22 de marzo de 2018. También se realizó una suelta de globos para ella esa noche. Hannah fue enterrada en el cementerio Rest Haven. Su padre también ha iniciado una nueva organización sin fines de lucro llamada Fundación Hannah Strong. El objetivo de la fundación es ayudar a las víctimas de abuso infantil. Gracias por escuchar la historia de Hannah. Es aterradora para muchos padres, pues siempre desean pensar que sus hijos están seguros en su ausencia. Y pensar que alguien podría estar lastimando a tu bebé a tus espaldas y que no lo sabías es aterrador. La pobre Hannah solo estaba actuando como una niña típica de 3 años y nunca debió haber sido castigada. Por el hecho de que Lindsay estaba teniendo problemas personales en ese momento y no pudo controlar su paciencia, es despreciable. Gracias a los patrocinadores de Un Mundo Malvado. Ahora hay aún más de Un Mundo Malvado en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com a Wicked World o usa la app de Patreon. Acceso mensual a videos exclusivos y más. Todo apoyo ayuda a que las víctimas no sean olvidadas y a evidenciar las fallas sociales en cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a wickedworldtruecrime@gmail.com.